Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento las obras de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra le transmite el dato. No hay dicho, ni palabras, ni voces que se escuchan, mas por todo el orbe resalta su ritmo. La ley de Dios es buena, consuelo para el alma. Ciertas son sus palabras y al ignorante enseñan. El temor del Señor es puro. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Son más deseables que el oro más fino que existe. Más que la miel es su dulzura, más que las gotas del panal. Bendito sea, Señor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este día, Señor, me dirijo a ti, invocando tu nombre. Te doy las gracias, Señor, por el aire que respiro, por el agua que bebo, por el alimento cotidiano con que tú me alimentas, me das la gracia de alcanzar el pan de cada día. Pero también quiero darte gracias, Señor, por el pan que da la vida, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que es el pan vivo bajado del cielo y el que bautiza con el Espíritu Santo. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, este humilde espacio, Señor, donde quiero meditar tu palabra en este mes dedicado a la Biblia. Sea para ti la gloria, el poder, la alabanza, la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y amigos, en esta hora un saludo cordial para ti, donde quiera que estés, cualquiera sea tu situación espiritual, familiar, laboral. Que Dios te bendiga grandemente hoy. Que el Señor también se manifieste en tu vida y en tu familia. Porque tenemos un Dios que es fiel, que nos ama infinitamente, gratuitamente y eternamente. ¿Qué podemos pedir más al Señor? Él nos ha dado todo. Nos ha dado a su propio Hijo y nos ha dado su Espíritu Santo. Así que nuestra tarea, nuestro deber debe ser permanentemente meditar, leer, escudriñar la palabra de Dios. Porque esta palabra tiene vida. Esta palabra es útil. Nos concede la vida nueva. Nos concede también la gracia del nuevo nacimiento. Con lo cual también el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Vamos a compartir lo que dice este libro, el Deuteronomio, el capítulo 30, y en el versículo 8 en adelante dice así: Tú volverás a escuchar a Yahvé y pondrás en práctica todos sus mandamientos, lo que yo te prescribo hoy. Yahvé tu Dios te dará abundante prosperidad en todo lo que hagas. Multiplicarás tus hijos y las crías de tus ganados. Tu tierra será fecunda y tendrás de todo en abundancia, porque de nuevo se complacerá Yahvé en tratarte bien, como lo hizo con tus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Moisés, encabezando a este pueblo que Dios ha sacado de la esclavitud de Egipto, y por el camino del desierto lo va enseñando, lo va preparando, lo va enseñando lo que es importante, lo fundamental, lo prioritario, que es conocer a Dios, amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Cumplir los mandamientos es
amar a Dios, porque solamente el que ama obedece. Si no hay amor a Dios, tampoco hay obediencia. Tantas veces el hombre recurre a Dios en su necesidad, pero apenas se pone bien y pasa en esa necesidad, muchos de nosotros volvemos a abandonar al Señor. Entonces aquí Moisés le va formando, preparando a ese pueblo, porque ese pueblo también ha salido de la idolatría, porque en Egipto ellos solamente conocieron a falsos dioses. Entonces aquí el Señor le dice a través de Moisés que ellos escucharán la palabra de Dios y la pondrán en práctica. Y eso justamente el apóstol Santiago también habla en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante, donde el apóstol, que es testigo directo de Jesús, también dice que la palabra de Dios que escuchamos la debemos de poner en práctica, porque no es totalmente útil cuando uno escucha la palabra y no entiende. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, tantas veces podemos escuchar la palabra de Dios, entendemos algo, pero no ponemos en práctica. Entonces esa comparación que utiliza el apóstol Santiago justamente pone esa comparación de la persona que se mira en el espejo. Cuando se mira en el espejo ve todo claro, pero apenas deja de mirarse en el espejo y se olvida de cómo era. Entonces la palabra de Dios aquí, Moisés le dice a este pueblo que tiene que poner en práctica lo que Dios ordena. Pero Dios tampoco es un juez cruel, digamos así, autoritario, que a la fuerza quiere que su hijo cumpla la ley. No, Dios es un Padre bueno que nos da su ley, sus mandamientos. ¿Para qué? Y para que vivamos bien, para que tengamos paz, abundancia. Así como aquí en este libro le promete a través de Moisés, cuando le dice si pone en práctica los mandamientos, le irá bien. Dice así: Yahvé tu Dios te dará abundante prosperidad, multiplicará tus hijos y las crías de tus ganados. Tu tierra será fecunda y tendrás de todo en abundancia. Eso es lo que Dios promete a su pueblo. Hay una gran bendición detrás del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos no son cargas que estorban al hombre. No son solamente cargas pesadas que nosotros tenemos que cumplir, sino son mandamientos que dan vida. Son mandamientos que nos dan, dice, prosperidad. Prosperidad en los hijos, en las crías de los ganados, y la tierra, dice, será fecunda. Y qué importante y fundamental es que la tierra sea realmente fecunda, porque bien sabemos que también que la tierra no siempre da sus frutos. A veces es una tierra gastada ya, una tierra que necesita de descanso para volver a germinar las semillas que se siembran. Y por esta razón Dios promete, porque la tierra que Dios prometió a sus hijos es una tierra, dice, que mana leche y miel. ¿Qué significa eso? Es una comparación de lo fecundo que es esa tierra. Una tierra buena que produce fruto en abundancia. Entonces en este mes de la Biblia nosotros también tenemos el desafío. Recibimos permanentemente de nuestros pastores el consejo de leer la palabra, conocer la palabra, familiarizarnos con la palabra de Dios. Y eso está al alcance de todos. Nadie puede decir yo no puedo leer. Entonces, versículo 10. Estoy leyendo capítulo 30 del Deuteronomio. Pero tú habrás vuelto a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y guardarás sus mandamientos y sus normas. En una palabra, todo lo que está escrito en el libro de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
volver a Dios, volver a nuestro Hacedor, a nuestro Creador. Y volver significa tomar la decisión de seguir y servir al Señor, caminar con el Señor, andar con el Señor de acuerdo a sus mandamientos, porque los mandamientos que Dios da al hombre están a nuestro alcance, podemos poner en práctica. Porque si son difíciles y si no se pudiera poner en práctica, Dios no nos va a dar mandamientos que estén lejos de nuestro alcance. Todo lo contrario. Dice aquí, versículo 11, estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Ahí está. No está fuera del alcance del hombre. Al contrario, está a nuestro alcance, está a nuestro lado. Tenemos la dicha, la posibilidad de tener cada cristiano, cada católico una Biblia. Y no solo tener Biblia, sino leer, meditar constantemente, perseverar en la lectura de la palabra, porque en la palabra encontramos vida. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro le dirá a Cristo cuando Cristo le dijo que si los apóstoles también le querían abandonar, y el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esa palabra de Dios ciertamente es una palabra que da vida. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor, dice ese canto. Entonces, a través de Moisés, Dios lo va formando a su pueblo que está en el desierto, en busca de la tierra prometida. Para ese pueblo que salió de la esclavitud de una tierra ajena, el mismo Dios soberanamente le va a dar una tierra que le va a pertenecer a ellos. Y así fue. Ellos caminaron 40 años por el desierto. Pero Dios primeramente tenía que formar a su pueblo. Porque era un pueblo, su pueblo, que estuvo en Egipto multiplicándose, no le conocía a Dios. Entonces por eso Dios le llamó a Moisés y Moisés lo iba formando y preparando. Dios le enseñaba a Moisés y Moisés pasaba enseñanza al pueblo. Entonces le dice que esos mandamientos y preceptos de la ley de Dios, lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, le dice el Señor, que se puede poner en práctica, que no es superior a nadie, a ningún ser humano. Dice, no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera del alcance. Y así es Dios. Es un Dios tan justo, tan amante, tanto Él nos ama, que nos da sus mandamientos porque están en nuestro alcance. Podemos poner en práctica, podemos conocer y vivir bajo ese amparo de la ley de Dios, especialmente el mandamiento del amor. Cristo en el Nuevo Testamento dará también, repetirá y dirá y enseñará también a los apóstoles que esos mandamientos ellos también deben de guardar, de poner en práctica el mandamiento del amor. Entonces, este pueblo ha ido comprendiendo poco a poco esa enseñanza, esa verdad que viene de Dios. Y nosotros también debemos de ser así, en este mes de la Biblia. Querido hermano, querida hermana, tú habrás escuchado eso. Habrás recibido esa invitación, ese consejo. No solamente leer en este mes de septiembre, dedicado a ser mes de la Biblia, en atención, en memoria de aquel hombre que pasó su vida estudiando, leyendo y estudiando la palabra de Dios. San Jerónimo, él decía, el que no conoce la Escritura no conoce a Dios. Y así es de contundente, así es de profundo.
El que no lee la palabra de Dios, el que no escucha la palabra de Dios, el que no medita en la palabra de Dios, no conoce a Dios. No puede conocerle. Porque el medio más importante de conocer a Dios es a través de su palabra. Por eso Dios permitió que se escribieran las Escrituras. Cristo, cuando ascendió, no les dijo a sus apóstoles que escribieran, pero los envió por todo el mundo a llevar el Evangelio. Y la palabra de Dios se ha ido plasmando con la experiencia de la tarea de la iglesia, de la misión de la iglesia. San Pablo, uno de los grandes escritores de cartas del Nuevo Testamento, ha ido escribiendo poco a poco, asimilando esa enseñanza de los apóstoles, porque él tampoco conocía personalmente a Cristo. Entonces eso es lo bueno de Dios, que no nos da lo que está fuera de nuestro alcance. Lo que tenemos la dicha de saber leer y escribir, podemos leer. En el versículo 12, no están en el cielo para que puedas decir, ¿quién subirá al cielo a buscar esos mandatos y después escucharemos y los pondremos en práctica? Así le dice a Moisés, que no está en el cielo. No está en el cielo porque ellos, ni ningún ser humano puede ir a buscar esa palabra en el cielo. No, esa palabra está en la tierra. Esa palabra Dios ya dejó. Esa palabra Cristo lo vivió personalmente, enseñando siempre. El mayor objetivo y la tarea de Cristo en su vida mortal no era solamente los milagros y las sanaciones. Lo más importante para él era la enseñanza del misterio de Dios, de la ciencia de Dios. Él en toda ocasión y circunstancia enseñaba la palabra de Dios. Ponía muchas comparaciones. Usaba, por ejemplo, la comparación de la semilla que cae en tierra, germina, fecunda la tierra, brota, crece y da fruto. Entonces acá Moisés le dice a ese pueblo, no digan ustedes quién va a traer del cielo, porque no está en el cielo la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita está aquí en la tierra, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 13. Tampoco están al otro lado del mar para que tengas que decir que alguien pase hasta el otro lado y los traiga de vuelta, y entonces escucharemos y los pondremos en práctica. Otra comparación. No está lejos, no está, dice, al otro lado del mar, para que la gente diga, bueno, que alguien vaya y nos traiga la palabra. No, la palabra está al alcance, está a nuestro lado, está a nuestro alcance. Porque todos nosotros como católicos escuchamos la palabra de Dios en las misas, en las celebraciones, en los sacramentos. En toda ocasión, la Iglesia Católica lee la palabra de Dios todos los días del año, los 365 días del año. Se lee la palabra, se medita la palabra. Entonces a este pueblo también Moisés, ese pueblo que, vuelvo a reiterar, que salió de la esclavitud y Dios lo iba formando para que cuando ellos entren en la tierra prometida, ya tengan la conciencia y la certeza de conocer a Dios. Y ellos, así fue. Cuando ellos entraron con Josué ya, porque Moisés no entró en la tierra prometida porque dice que una vez tuvo una duda de Dios, dudó de Dios, entonces Dios no le permitió que entre en la tierra prometida. Pero cuando Josué ya estaba al mando el puesto de Moisés, porque Moisés ya murió, entonces Josué también les dijo una vez. Esto encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, allá por el versículo 15 más o menos. Que ese pueblo que tantas veces ha sido rebelde por el desierto, entonces Josué tuvo que decirle, digan ahora
si ustedes van a cumplir los mandamientos de Dios o van a seguir a falsos dioses. Y Josué les dijo: yo y mi familia serviremos al Señor. Porque ese pueblo ya se ha ido formando por el camino del desierto. Y ellos también le dijeron a Josué: no, nosotros también vamos a poner en práctica los mandamientos. Y aquí justamente esas dos comparaciones, que no está en el cielo para que alguien busque y traiga a la tierra, ni está al fondo del mar, ni al otro lado del mar, para que alguien también diga que vayan a buscar y que nos traiga la palabra para poner en práctica. En el versículo 14, todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya está en tu boca y en tu corazón, para que lo pongas en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Capítulo 30 del Deuteronomio, versículo 14. Entonces Moisés le dijo a ese pueblo, o sea, Dios le dijo a través de Moisés: esta palabra está tan cerca de ti. ¿Por qué? Porque Moisés le enseñó, porque Moisés estaba con ellos. Moisés era un hombre de Dios, alguien que amó a Dios, sirvió a Dios y se entregó a la causa de Dios. Dios le eligió a Moisés para que a través del poder de Dios Moisés vaya y le diga al faraón para que liberara al pueblo de Dios. Y por eso Dios no deja abandonado a su pueblo. No nos abandona a nosotros. Nunca nos abandonó. Ni por más que sufriéramos grandes tentaciones o grandes pruebas, dificultades, enfermedades y muerte, Dios nunca nos abandona. El apóstol Pablo también habla de esa situación. Capítulo 14 de la carta a los Romanos, desde el versículo 7, donde dice que en la vida y en la muerte Dios no nos abandona. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y que si morimos, morimos para el Señor también. Entonces Dios nunca nos ha abandonado. No tengamos ese pensamiento de decir: no, en esta situación, en este dolor, en esta prueba que estoy sufriendo, Dios me abandonó. Dios no abandona a nadie. Solamente que nosotros tantas veces, o sea, el hombre, no llega a comprender al Dios que está con cada uno de nosotros. Y ese es un ejemplo también dio San Agustín. San Agustín era un gran hombre de Dios después de convertirse. Pero él, antes de su conversión, buscaba la paz y la felicidad en el mundo, en las diversiones, en las farras, en los acontecimientos. Hasta que un día tuvo ese encuentro con Dios. Y él llegó a decir: tarde te amé, belleza increada. Yo te busqué fuera de mí, y había sido que tú estabas dentro de mí. Y eso así es. Así hemos sido enseñados en la iglesia, que desde el bautismo Dios nos ha adoptado como hijo adoptivo de Dios. Y que ese Dios nunca nos abandonó, nunca nos abandona. ¿Y por qué nosotros tenemos que abandonar a Dios? Puesto que lo necesitamos, puesto que de Él venimos y hacia Él nos dirigimos. Dios nos regaló la vida. Tenemos que tener por objetivo, como plan de vida, tenemos que tener volver a Dios. Yo vine de Dios y quiero volver a Dios cuando muera, cuando Dios me llame, quiero irme junto a Él. Quiero ir a gozar de la dicha y de la felicidad en el cielo, porque Dios me tiene preparado un cielo, un paraíso. Y ahí todos cabemos. Hay lugares suficientes para todos. En este mes de la Biblia, querido hermano, querido amigo, te invito a que seamos asiduos. Por eso dice este capítulo 30, versículo 14, que muy cerca de nosotros está su palabra. Y cierto, tenemos Biblia en abundancia por todos lados, se vende en cualquier parte, se reparte, se regala inclusive. El que no tiene Biblia es porque no quiere. Y Dios quiere que tengamos nuestra Biblia. Y Dios quiere que la leamos y la meditemos y la compartamos en comunidad.
Entonces ya queda en nuestra parte. No podemos ser desobedientes con Dios. No podemos ser ingratos con Dios, porque Dios nos dio su palabra para encaminarnos hacia Él. Porque los mandamientos hablan de Dios. Primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia y toda tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandato de Dios, el deseo de Dios. Amarle a Él, amarle al hermano, al prójimo y amarme a mí mismo. O sea, el mandamiento del amor es superior a todo. Querido hermano y amigo, entonces te invito, hagamos la oración y nos entreguemos, tomemos una decisión en este día, en esta hora, y decirle al Señor que queremos entregarle a Él. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia y de bondad, Dios creador de todo lo que existe. Tú eres mi creador, Señor. Tú me creaste, me regalaste la vida, me creaste en el seno de mi madre, me diste la dicha de nacer. En el bautismo me adoptaste como hijo tuyo, y tú tienes para mí como premio, después de haber pasado cumpliendo tus mandamientos, me tiene preparado el premio del cielo, esa felicidad eterna, ese lugar precioso y glorioso donde tú estás, porque tú eres el Dios de la gloria, porque vives en la gloria del cielo. Y tú esa gloria del cielo preparas para tus hijos, porque tú nos amas infinitamente. Perdona mis pecados, Señor. Ten piedad de mis ingratitudes. Tantas veces, Señor, te he abandonado, te he dejado. No he hablado contigo. No he tenido, Señor, el deseo de cumplir tus mandamientos. Pero ahora quiero volver. Quiero volver junto a ti como el hijo pródigo que volvió a la casa de su padre. Así quiero volver, Señor. Quiero vivir bajo el amparo de tu gracia y de tu divina misericordia. Por eso te ruego que olvide mis faltas, me perdones y me des una nueva vida, el nuevo nacimiento. Dame la gracia, danos la gracia, Señor, de enamorarnos de tu palabra. Porque en la palabra de Dios te encontramos a ti. Ahí comprendemos tus atributos, tus deseos, tus mandamientos. Ahí encontramos en la Sagrada Escritura, Señor, lo que a ti te desagrada, el pecado, la maldad, la falsedad, la hipocresía, la envidia, la idolatría, la fornicación, el adulterio. Todo esto comprendemos y entendemos, Señor, a través de tu palabra. Y por eso hoy te entrego todo y pongo en ti toda mi esperanza. Y el que escuche este audio humilde, Señor, por cierto, y no de mi parte, sino de parte de tu gracia, que reciba en su corazón estas palabras. Que esta humilde oración le llegue hasta el fondo de su corazón, para que se acerque a ti y se entregue a ti, para que tenga el deseo de escuchar tu palabra, meditar tu palabra, leer tu palabra, y así conociéndote también, pueda entregarte a ti su vida. Yo te entrego mi vida, mi haber, mi entendimiento y mi voluntad. Te entrego mi familia. Quiero vivir con la familia tu santo designio, Señor. Para ti sea la gloria, el honor, el poder, la alabanza y la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén. Y también muchas bendiciones a los que escuchen este audio. Gracias, Señor.